El terremoto de Antioquía fue uno de los desastres naturales más devastadores de la historia registrada, ocurriendo el 29 de mayo del año 526 después de Cristo. Antioquía era una ciudad antigua ubicada en lo que hoy es Turquía, cerca de la frontera con Siria, y era un importante centro cultural y económico, centro del Imperio Bizantino. El terremoto ocurrió durante el reinado del emperador Justino I y causó una destrucción generalizada en toda la ciudad y también en sus áreas circundantes. Algunas fuentes describen temblores violentos que arrasaron edificios, incluidas iglesias, estructuras públicas y hogares, así como también las áreas circundantes de la ciudad, además de desencadenar incendios que consumieron aún más la ciudad. El temblor duró varios días, seguido de poderosas réplicas que dificultaron aún más los esfuerzos de rescate. Se estima que entre 250.000 y 300.000 personas perdieron la vida como resultado del terremoto y de los incendios que le siguieron. Muchas de las víctimas eran asistentes al servicio del Día de la Ascensión en la gran iglesia de Antioquía, que lamentablemente colapsó durante el desastre. La población total de esta ciudad en ese momento probablemente rondaba los 500.000 habitantes, lo que significa que más de la mitad de los habitantes de la ciudad murieron o fueron gravemente afectados. El impacto del terremoto no se limitó a las pérdidas humanas y estructurales inmediatas, ya que esta ciudad quedó paralizada económica y políticamente, lo que significó que tomaría décadas reconstruirla. Aunque Antioquía eventualmente se recuperó, nunca volvió a alcanzar su antigua influencia. Además, el terremoto ocurrió durante un periodo de inestabilidad política, y la devastación contribuyó al debilitamiento de la influencia bizantina en la región. El terremoto de Alepo golpeó el norte de Siria el 11 de octubre de 1138, siendo devastador debido a que esta ciudad era una de las principales de esta región. Alepo formaba parte del mundo islámico medieval y era una de las ciudades más pobladas de su época. El terremoto ocurrió durante un periodo de conflicto entre los estados cruzados y los poderes musulmanes en la región, haciendo que este evento fuera aún más trágico. El sismo causó una devastación generalizada en Alepo y en sus áreas circundantes, y muchas fortificaciones y edificios, incluidos hogares y estructuras públicas, colapsaron bajo la intensa sacudida. La ciudadela de Alepo, una de las estructuras más fortificadas de la ciudad, sufrió daños pero permaneció en pie, mientras que muchas ciudades y aldeas cercanas fueron completamente destruidas. Las fuentes varían en sus estimaciones de víctimas, pero los historiadores modernos sugieren que el número de muertos pudo haber sido tan alto como 230.000 personas. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros, y este desastre dejó a decenas de miles de personas sin hogar y sin recursos. Lamentablemente, los esfuerzos de rescate y reconstrucción fueron lentos debido a los conflictos en curso en esta región, y las secuelas del terremoto tuvieron efectos duraderos en Alepo y en sus alrededores. Aunque la ciudad fue eventualmente reconstruida, la escala de la destrucción debilitó severamente sus defensas e infraestructura. La región continuó experimentando réplicas y pequeños terremotos en los meses posteriores al evento principal, añadiendo aún más tragedia a este horrible desastre. El terremoto de Ganja golpeó la región que rodea Ganja, una ciudad en la actual Azerbaiyán, el 30 de septiembre de 1139. Ganja era un próspero centro de cultura y comercio durante el periodo medieval, parte del Imperio Selyúcida. En el momento del desastre, el terremoto desató potentes temblores que devastaron Ganja y las áreas circundantes, y barrios enteros quedaron reducidos a escombros, con edificios públicos, hogares y mercados colapsando bajo la fuerza del sismo. Se cree que el cercano río Kura jugó un papel en el desastre, ya que los cambios en el paisaje causados por el terremoto pueden haber provocado inundaciones que empeoraron la destrucción. Los registros de la época sugieren que 230.000 personas perecieron en el terremoto y en sus secuelas, convirtiéndolo en uno de los terremotos más mortales de la historia. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas en las estructuras colapsadas, y los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la magnitud de la destrucción y la falta de recursos efectivos para gestionar un desastre de tal magnitud. Uno de los resultados más interesantes del terremoto fue la formación del lago Goigal,
un lago natural creado cuando deslizamientos de tierra provocados por los temblores bloquearon ríos en las montañas circundantes. Este lago sigue siendo una prominente característica geográfica en Azerbaiyán hoy en día. Las secuelas del terremoto de Gangya dejaron la región devastada, con gran parte de la infraestructura local destruida. Gangya fue eventualmente reconstruida, pero el terremoto contribuyó a un periodo de dificultades económicas e inestabilidad en la región. El terremoto de Shanxi, que golpeó el 23 de enero de 1556, es el terremoto más mortal jamás registrado. Centrado en el valle del río Wei, en la provincia de Shanxi, China, el terremoto devastó una gran área del centro de China, con efectos sentidos en 97 países a través de varias provincias. La región estaba densamente poblada y muchas personas vivían en viviendas excavadas en cuevas llamadas yaodongs. Estas casas colapsaron en grandes cantidades durante el sismo, contribuyendo a la catastrófica cifra de muertos. Se estima que la magnitud del terremoto fue de alrededor de 8, pero las características geológicas únicas de esta región amplificaron la destrucción. Se informó que el suelo se movía como olas y se abría, causando deslizamientos de tierra y daños estructurales masivos. Se estima que alrededor de 830.000 personas perdieron la vida, haciendo de este terremoto no solo el más mortal, sino también uno de los desastres naturales más mortales en la historia humana. Aldeas y pueblos enteros fueron aniquilados y grandes porciones de la población murieron ya sea por el colapso de estructuras o sepultados vivos bajo deslizamientos de tierra. Las consecuencias inmediatas del terremoto dejaron a los sobrevivientes enfrentando una hambruna generalizada, falta de vivienda y enfermedades, empeorando aún más la tragedia, y muchas de las áreas afectadas tardaron décadas en recuperarse completamente. El desastre también puso de relieve las vulnerabilidades de las viviendas excavadas en cuevas, lo que llevó a cambios en las prácticas arquitectónicas de la región. El ciclón de Calcuta, considerado a menudo como uno de los ciclones más mortales de la historia, golpeó la región alrededor de la actual Calcuta, que en ese momento era conocida como Calcuta, el 7 de octubre de 1737. En ese momento, Calcuta era un asentamiento colonial en crecimiento bajo el control de la Compañía Británica de las Indias Orientales, pero gran parte de la región aún estaba densamente poblada. El ciclón tocó tierra con una intensidad sin precedentes, trayendo consigo una enorme tormenta y vientos poderosos. La marejada ciclónica que lo acompañó hizo que el río Hugli se desbordara, inundando vastas áreas alrededor de la ciudad y el campo circundante. Grandes barcos fueron lanzados tierra adentro por la marejada, y muchos edificios, incluyendo estructuras coloniales y viviendas locales, fueron completamente destruidos. Los primeros informes del desastre son vagos y a veces exagerados, pero las estimaciones históricas sugieren que alrededor de 300.000 personas perecieron en el ciclón y las inundaciones. Muchas de las víctimas fueron arrastradas por la marejada, se ahogaron o fueron aplastadas por el colapso de los edificios. La destrucción se extendió más allá de la ciudad, devastando tierras de cultivo y aldeas, lo que contribuyó a la escasez generalizada de alimentos en las secuelas. La infraestructura de Calcuta y las áreas circundantes fue severamente dañada, necesitando que gran parte de la ciudad fuera reconstruida. El ciclón también interrumpió el comercio en la región, ya que muchos barcos fueron destruidos o quedaron varados tierra adentro, y la pérdida de vidas, combinada con la destrucción de hogares y tierras de cultivo, llevó a una crisis humanitaria, con los sobrevivientes enfrentándose a la hambruna y la enfermedad. Aunque la intensidad exacta y el número de muertos siguen siendo objeto de debate, su impacto fue indudablemente catastrófico. El ciclón de Coringa golpeó la costa este de India el 25 de noviembre de 1839, causando una destrucción masiva y una gran pérdida de vidas. Coringa, una ciudad portuaria muy poblada ubicada en la región del delta del Godavari, actual Andhra Pradesh, fue golpeada por uno de los ciclones más devastadores de la historia. La tormenta desató vientos violentos y una colosal marejada ciclónica que devastó la ciudad y sus alrededores. Los vientos del ciclón fueron tan poderosos que arrasaron gran parte de la ciudad, y la marejada acompañante
desastre, estimada en alrededor de 40 pies de altura, inundó las áreas costeras. Esta marejada arrasó con miles de hogares, barcos y naves en Coringa, que había sido un próspero centro comercial. Vio como su puerto entero y su flota de aproximadamente 20.000 embarcaciones fueron destruidos. La fuerza de esta tormenta fue tan abrumadora que dejó la región en ruinas, y se estima que alrededor de 300.000 personas perecieron, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más mortales del siglo XIX. Muchas de las víctimas se ahogaron debido a la marejada ciclónica, mientras que otras perecieron por el colapso de edificios y árboles. Este ciclón, efectivamente, acabó con la prominencia de Coringa como un puerto importante, y aunque la ciudad fue eventualmente reconstruida, nunca recuperó su estatus previo como un centro comercial significativo. El desastre también aumentó la conciencia sobre la vulnerabilidad de las regiones costeras de la India frente a los ciclones, un desafío que persiste hasta el día de hoy. El tifón de Haiphong golpeó la costa norte de Vietnam, entonces parte de la Indochina francesa, el 8 de octubre de 1881. El tifón es considerado uno de los más mortales en la historia registrada y tuvo consecuencias catastróficas para la ciudad portuaria de Haiphong y también para sus áreas circundantes. La tormenta tocó tierra con vientos feroces y una masiva marejada ciclónica que arrasó Haiphong, que era un centro comercial clave bajo control colonial francés. Los vientos del tifón destruyeron edificios, arrancaron árboles de raíz y causaron daños generalizados a la infraestructura de la ciudad. Sin embargo, fue la marejada ciclónica la que resultó más letal. Las áreas bajas alrededor de Haiphong fueron rápidamente superadas por el aumento de las aguas, ahogando a miles de personas y destruyendo hogares y tierras agrícolas. Las estimaciones del número de muertos varían, pero se cree ampliamente que alrededor de 300.000 personas perdieron la vida, siendo la mayoría de las víctimas residentes de Haiphong, muchos de ellos arrastrados por las aguas de la inundación o aplastados por el colapso de las estructuras. El tifón también arrasó grandes porciones de los campos de arroz de la región, lo que llevó a una escasez de alimentos, y las secuelas del tifón dejaron a Haiphong y a gran parte del norte de Vietnam en ruinas. La destrucción de hogares, negocios e infraestructura paralizó la economía local, mientras que los sobrevivientes enfrentaron el desafío de reconstruir sus vidas con recursos limitados. El desastre también provocó una crisis humanitaria, ya que muchos quedaron sin alimentos ni refugio. La inundación del río Amarillo, uno de los desastres naturales más mortales en la historia registrada, ocurrió en China en septiembre de 1887. El río Amarillo, conocido como el Río de la Tristeza, debido a su historial de inundaciones destructivas, se desbordó tras un periodo de fuertes lluvias, lo que llevó a inundaciones catastróficas en las densamente pobladas llanuras del norte de China. Las aguas de la inundación se extendieron rápidamente, cubriendo aproximadamente 50.000 millas cuadradas, sumergiendo innumerables aldeas y tierras agrícolas. La magnitud de la inundación superó las defensas locales, muchas de las cuales estaban mal mantenidas. Millones de personas vivían en la llanura de inundación y el aumento de las aguas obligó a comunidades enteras a huir. Sin embargo, muchos quedaron atrapados o fueron tomados por sorpresa, lo que llevó a una masiva pérdida de vidas. Se estima que entre 900.000 y 2 millones de personas perecieron en este desastre, ya sea ahogadas por las aguas de la inundación o sucumbiendo a las enfermedades y la hambruna que siguieron. La destrucción de cultivos y tierras agrícolas dejó a los sobrevivientes sin alimentos y el colapso de la infraestructura local obstaculizó los esfuerzos de ayuda. Los brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, aumentaron el número de muertos, haciendo que la recuperación fuera aún más difícil. Posteriormente, los aspectos sociales y económicos de la región quedaron devastados y miles de personas quedaron sin hogar, mientras el gobierno chino luchaba por proporcionar ayuda debido a la escala sin precedentes de este desastre. Esta inundación destacó las vulnerabilidades de la región del río Amarillo y la insuficiencia de las medidas de control de inundaciones de la época. El terremoto de Haiyuan, uno de los terremotos más mortales del siglo XX, golpeó el condado de Haiyuan en Ningxia, China, el 16 de diciembre de 1920.
Con una magnitud estimada de entre 7.8 y 8.5, el terremoto causó una destrucción catastrófica en una vasta área del norte-centro de China, incluyendo las provincias de Ningxia, Gansu y Shaanxi. Este terremoto involucró sacudidas violentas, deslizamientos de tierra masivos y rupturas de superficie que arrasaron pueblos enteros. En el condado de Haiyuan, casi todos los edificios fueron destruidos, y los suelos sueltos comunes en la región empeoraron el desastre, ya que el terreno inestable dio lugar a mortales deslizamientos de tierra que sepultaron innumerables hogares y carreteras. Las grietas en el suelo y los hundimientos fueron generalizados, complicando aún más los esfuerzos de rescate. La cifra estimada de muertos varía entre 200.000 y 274.000 personas, y muchas de las víctimas perecieron cuando los edificios colapsaron durante el terremoto o cuando fueron sepultados por los deslizamientos de tierra. Además, las frías temperaturas invernales empeoraron la situación de los sobrevivientes, ya que muchos quedaron sin hogar y expuestos al frío. La infraestructura fue arrasada, con carreteras, puentes y líneas de comunicación completamente destruidas. La naturaleza rural de la región, junto con su ubicación remota, dificultó la provisión de ayuda oportuna a los afectados. Muchos sobrevivientes enfrentaron hambre y enfermedades, ya que la destrucción de las tierras de cultivo y los almacenes de alimentos interrumpió las líneas de suministro. El terremoto también desencadenó una serie de fuertes réplicas, algunas de las cuales se prolongaron hasta 1921, lo que retrasó aún más la recuperación y agregó más destrucción. En los años que siguieron, los esfuerzos de reconstrucción fueron lentos y la región tardó mucho tiempo en recuperarse del profundo costo social, económico y humano. El gran terremoto de Kanto golpeó la región de Kanto en Japón, incluyendo Tokio y Yokohama, el 1 de septiembre de 1923, alrededor de las 11:58 de la mañana. Con una magnitud de 7.9, el terremoto es uno de los más destructivos en la historia japonesa. Los temblores duraron aproximadamente entre 4 y 10 minutos y fueron seguidos por incendios masivos, provocados por rupturas en las líneas de gas y otras fuentes, que arrasaron las ciudades. El terremoto causó una destrucción generalizada, aplastando hogares, edificios e infraestructura, y muchas personas murieron al ser atrapadas por estructuras colapsadas o quedar sepultadas entre los escombros. Sin embargo, los incendios que surgieron después del terremoto infligieron aún más daño, ya que fuertes vientos avivaron las llamas formando tormentas de fuego, especialmente en Tokio. Un tornado de fuego en el área de Ryogoku mató a cerca de 40.000 personas que se habían refugiado en un espacio abierto. En Yokohama, la segunda ciudad más grande en ese momento, la mayoría de los edificios fueron reducidos a escombros y el puerto fue destruido. La cifra estimada de muertos está entre 100.000 y 143.000 personas, con miles más heridas o sin hogar, ya que se estima que unas 570.000 casas fueron destruidas. En las secuelas, la sociedad japonesa enfrentó enormes desafíos, ya que la destrucción de gran parte de Tokio, junto con los principales puertos de Yokohama, tuvo un impacto significativo en la economía e infraestructura de la nación. El desastre también llevó a un gran desorden social, ya que los rumores de sabotaje por parte de residentes coreanos provocaron disturbios violentos anticoreanos, que resultaron en masacres de miles de coreanos y chinos a manos de grupos de vigilantes. Los esfuerzos de reconstrucción fueron rápidos y el gobierno japonés utilizó el desastre como una oportunidad para modernizar la infraestructura de Tokio. Las inundaciones de China de 1931, también conocidas como las inundaciones de los ríos Yangtze-Huai, son consideradas uno de los desastres naturales más mortales de la historia registrada. Estas catastróficas inundaciones ocurrieron durante el verano y el otoño de 1931, afectando principalmente el centro y este de China, con los ríos Yangtze, Huai y Amarillo desbordándose debido a condiciones climáticas extremas. Un deshielo inusualmente alto de las montañas, intensas lluvias primaverales y varios tifones durante el verano llevaron a que los ríos alcanzaran niveles críticos. Para julio, los ríos se desbordaron, inundando miles de millas cuadradas, y las inundaciones continuaron en agosto y septiembre. El daño más severo ocurrió a lo largo de la cuenca del río Yangtze, una de las regiones más densamente pobladas de China,
y las inundaciones sumergieron vastas áreas de tierras de cultivo y ciudades enteras, afectando a un estimado de 88 millones de personas. Se cree que entre 1 y 4 millones de personas murieron como resultado de este desastre, ya sea directamente por ahogamiento o indirectamente por hambre, enfermedades y el colapso del orden social en las secuelas. Las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la disentería y el tifus, se propagaron de forma desenfrenada, empeorando esta trágica tragedia. Miles de aldeas y pueblos fueron arrasados, dejando a millones de personas sin hogar y sin alimentos. El colapso de la infraestructura, incluyendo carreteras, ferrocarriles y líneas de comunicación, hizo que los esfuerzos de rescate y socorro fueran extremadamente difíciles. Muchas regiones quedaron aisladas y el gobierno chino luchó por responder adecuadamente a la magnitud de este desastre. El ciclón Bola golpeó el este de Pakistán, que ahora es Bangladesh, y la región de Bengala Occidental, en India, el 13 de noviembre de 1970. Sigue siendo el ciclón tropical más mortífero de la historia registrada, causando un estimado de entre 300.000 a 500.000 muertes, principalmente en las zonas costeras bajas del delta del Ganges. El ciclón se formó sobre la bahía de Bengala y se intensificó rápidamente hasta convertirse en una tormenta equivalente a categoría 3, con vientos que alcanzaban velocidades de hasta 115 millas por hora. Al tocar tierra en el este de Pakistán, la tormenta trajo una enorme marejada ciclónica que alcanzó alturas de entre 20 y 30 pies, que arrasó ciudades y pueblos costeros. El terreno plano de la región, la falta de infraestructura y los asentamientos densamente poblados la hicieron extremadamente vulnerable a las fuerzas destructivas de la tormenta. La mayoría de las víctimas murieron ahogadas cuando la marejada ciclónica arrasó islas y regiones costeras, destruyendo hogares, tierras de cultivo y ganado. La devastación se agravó por la falta de un sistema de alerta efectivo y también por una preparación ante desastres inadecuada, dejando a la población con poco tiempo para evacuar. Las cosechas y las industrias pesqueras se vieron gravemente afectadas, lo que provocó escasez de alimentos en los meses siguientes. En las secuelas, la lenta respuesta del gobierno pakistaní y su fracaso en proporcionar esfuerzos de socorro adecuados alimentaron una ira generalizada en el este de Pakistán. Esto llevó a un malestar político que finalmente desempeñó un papel importante en la Guerra de Liberación de Bangladesh de 1971, que resultó en la independencia de Bangladesh. Se movilizaron esfuerzos internacionales de ayuda, pero la magnitud de este desastre abrumó las respuestas iniciales. El terremoto de Tangshan golpeó la ciudad industrial de Tangshan, China, el 28 de julio de 1976 a las 3:42 de la mañana hora local. Con una magnitud de 7.5, es uno de los terremotos más mortíferos del siglo XX. Tangshan, ubicada en la provincia de Hebei, era un próspero centro de producción de carbón y acero, hogar de más de 1 millón de personas. El terremoto duró menos de un minuto, pero causó una destrucción masiva, reduciendo gran parte de la ciudad a escombros. El terremoto golpeó sin previo aviso, atrapando a los residentes mientras dormían. Edificios, incluidos fábricas, escuelas y viviendas, colapsaron casi instantáneamente debido a los bajos estándares de construcción de la época. También se destruyeron ferrocarriles, puentes y otra infraestructura, lo que complicó los esfuerzos de rescate. La cifra oficial de muertos dada por el gobierno chino fue de aproximadamente 243.000. Aunque algunas estimaciones sugieren que el número real podría ser tan alto como 600.000. Cientos de miles resultaron heridos y muchos más quedaron sin hogar, con operaciones de rescate que fueron lentas debido a la magnitud de la devastación, con muchos sobrevivientes atrapados bajo los escombros durante días. Las secuelas del terremoto también vieron brotes de enfermedades y escasez de agua, lo que agravó aún más la crisis humanitaria. La ayuda internacional fue limitada, ya que China todavía estaba relativamente aislada de la comunidad global en ese momento. Aunque el gobierno sí lanzó un gran esfuerzo interno de recuperación, el impacto del terremoto se extendió más allá de la destrucción física, ya que ocurrió durante un momento políticamente sensible, apenas unos meses antes de la muerte de Mao Zedong, lo que sumó inestabilidad al periodo. A pesar de la devastación, Tangshan fue finalmente reconstruida y hoy en día se erige como un símbolo de resiliencia en la historia de China.
El tsunami del Océano Índico ocurrió el 26 de diciembre de 2004, tras un masivo terremoto submarino con una magnitud de entre 9.1 y 9.3 frente a la costa del norte de Sumatra, Indonesia. El terremoto desencadenó una serie de tsunamis devastadores que golpearon las costas de 14 países que bordean el Océano Índico, incluyendo Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y las Maldivas. El terremoto se produjo a lo largo de la falla de subducción de Sunda, donde la placa india se subduce bajo la placa de Birmania. El desplazamiento del fondo marino causado por el terremoto fue un problema importante, ya que desplazó enormes cantidades de agua, generando olas de hasta 100 pies de altura en algunas áreas. Estas olas viajaron a través del Océano Índico a velocidades de hasta 500 millas por hora, alcanzando las costas en cuestión de minutos o varias horas después del terremoto. El tsunami causó una destrucción generalizada en las zonas costeras, arrasando pueblos enteros, edificios e infraestructura. En la provincia indonesia de Aceh, la región más afectada, más de 167.000 personas perdieron la vida. Los destinos turísticos populares de Tailandia, como Phuket, también fueron devastados, con miles de turistas extranjeros entre los muertos. Sri Lanka e India sufrieron grandes pérdidas, específicamente en comunidades pesqueras, y en total se estima que el desastre cobró la vida de entre 230.000 y 280.000 personas, convirtiéndose en uno de los tsunamis más mortales de la historia registrada. Millones más quedaron desplazados y comunidades enteras se quedaron sin alimentos, agua o refugio. Tras el desastre, se lanzó una masiva respuesta humanitaria internacional, con ayuda proveniente de todo el mundo. La tragedia llevó a la creación del sistema de alerta de tsunamis del Océano Índico, con el objetivo de prevenir pérdidas de vidas similares en el futuro. El terremoto de Haití ocurrió el 12 de enero de 2010, cerca de la ciudad capital de Puerto Príncipe, con una magnitud de 7.0. Fue el desastre natural más devastador en la historia de Haití y uno de los terremotos más mortales del siglo XXI. El epicentro se ubicó apenas a 16 millas al oeste de Puerto Príncipe, en una zona densamente poblada con infraestructura deficiente, lo que contribuyó a la masiva escala de destrucción. El terremoto causó una devastación generalizada, reduciendo a escombros edificios, hogares, hospitales y estructuras gubernamentales, incluyendo el Palacio Presidencial. Escuelas, iglesias y barrios enteros fueron arrasados, y los pobres estándares de construcción, combinados con la proximidad del epicentro a la capital, resultaron en un daño catastrófico. En total, se estima que entre 220.000 y 300.000 personas perdieron la vida, con más de 300.000 heridos. Alrededor de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar, y la ya frágil infraestructura de Haití colapsó bajo el impacto, lo que llevó a una crisis humanitaria. Los sobrevivientes enfrentaron escasez de alimentos, agua y suministros médicos, mientras que los servicios de emergencia fueron superados. La comunidad internacional respondió rápidamente con una avalancha de ayuda humanitaria, pero la magnitud del desastre, combinada con desafíos logísticos, obstaculizó los esfuerzos de socorro inmediato. Hubo una grave escasez de atención médica, y enfermedades como el cólera se propagaron rápidamente en las secuelas. En los años posteriores al terremoto, se prometieron miles de millones de dólares en ayuda internacional para la recuperación de Haití. Aunque parte de la infraestructura ha sido reconstruida, la recuperación del país ha sido lenta debido a la inestabilidad política, la corrupción y el uso ineficiente de los recursos. Muchos sobrevivientes permanecieron en refugios temporales durante años después de este desastre. Muchas gracias por ver este video, y si aprendiste algo, asegúrate de dejar un me gusta, comentar abajo tus pensamientos y suscribirte si quieres ver más videos como este. Gracias de nuevo y adiós.